En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Muchos cristianos son como la Coca-Cola. ¿Cómo comienza? Comienza normal, la vida cristiana normal. La Coca-Cola así empezó, normal, cuando salió. Pasado un tiempo salió la Coca-Cola Light. Muchos cristianos comienzan normal, pero después se vuelven light. ¿Por qué no mira a su hermano y dile, eres tú un cristiano light? Y después de que terminó o ha seguido la light, entonces aparece la Coca-Cola cero. Así son muchos cristianos. Y es lo que Pablo menciona, el escritor de la carta a los Hebreos, se deslizaron. ¿Sí? Y no quiere que nosotros nos deslicemos, nos desviemos del objetivo que Dios tiene para nuestra vida. No pequemos. Amartía es la palabra para pecado, que se desvía y erra en el blanco, no da en el blanco. Quiere que todos nosotros permanezcamos siempre en el blanco. Hoy en día tenemos un gran desafío que se va haciendo más claro. Lo que se llama el N-O-M. ¿Sabe lo que es el N-O-M? NOM. ¿Sabe qué es NOM? El nuevo orden mundial. Eso está en acción mucho tiempo, pero cada día se hace más latente. Ese nuevo orden mundial que mencionó hace muchos años uno de los Bush, el padre Bush, George Bush, lo mencionó, la importancia del nuevo orden mundial en la tierra. Entonces comenzó avanzando con la globalización. La globalización tiene que ver con el aspecto económico más bien, cómo productos que se producen en tal parte pueden ir a otra parte, de un continente a otro continente, y ya a través de los medios de comunicación y todos nos podemos comunicar y el mundo se va haciendo más estrecho. Hoy en día no es solamente la globalización, sino la agenda globalista. La agenda globalista es diferente a la globalización. Surge como parte del paquete de la agenda de la globalización o del nuevo orden mundial. Es un gobierno mundial, es el deseo de establecer un gobierno mundial como lo dice las Sagradas Escrituras. Tengo mucho para hablar esta mañana y quiero pasar algunas cosas por alto que tengo anotadas. Pero en esa agenda mundial es manifestado más como el concepto del anticristo en las Escrituras. En el libro de 2 de Tesalonicenses nos habla algo del anticristo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, no se deslicen de vuestro modo de pensar, ni los conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio del anticristo, ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es un llamado muy interesante de ese personaje. Hay una palabra que ha sido discutida con los teólogos, con los expertos en la Biblia. ¿Quién es aquel? ¿Qué es aquello que detiene la manifestación plena del anticristo? Yo tengo una aproximación que he consultado mucho, he orado mucho sobre ella. El Espíritu Santo es el que no ha permitido que se manifieste el hijo de perdición en su plenitud completamente. Algo que lo detiene, y no dudamos, todos están de acuerdo, los teólogos, los estudiosos de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Pero aquí hay una diferencia entre lo que algunos piensan y lo que otros pensamos. El Espíritu Santo, dicen algunos, que será quitado de la tierra. Yo no veo en ninguna parte que sea quitado de la tierra porque está ligado a otros aspectos. Más bien, quiero llegar al punto clave que tengo en mente. El Espíritu Santo llegará el momento en que dejará de operar en el mundo que no conoce a Dios. Los ha estado trabajando con ellos para que busquen la verdad, para guiarlos al camino de la verdad, pero no han querido, han resistido al Espíritu de gracia de Dios. Lo han resistido. Entonces, como dice Romanos 1, entonces Dios los abandona a que sigan su propio camino. No es que Él se retire de la tierra, sino que los abandona. Y el Espíritu Santo seguirá operando, y esta es la gran maravilla, que sí lo veo en toda la Biblia, seguirá operando con todo su poder en el pueblo del Señor, en los elegidos, en el pueblo de Dios. Nunca nos dejará el Espíritu Santo, jamás, siempre estará con nosotros, amén. Dile al Señor gracias, gracias porque el Espíritu Santo estará con nosotros siempre, siempre, siempre nos acompañará hasta el fin. Entonces es ese poder el que lo detiene. Hay algo interesante en el libro de Daniel que menciona también con anticipación a este personaje. En el capítulo 11, versos 36 y 39, el rey hará su voluntad, esa persona a la cual se refiere, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El Dios de sus padres, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Interesante esa expresión, ¿sí? Una de las características del anticristo es que a las mujeres no le importan. Misoginio, es misoginio, ¿sí? O misógeno, ¿eh? Entonces, no hará caso del amor de las mujeres, no le interesan. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con toda cosa de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. No tenemos tiempo de seguir hablando del tema porque Apocalipsis comienza a entrar en él y ya es todo un tema. Solamente que el anticristo será el espíritu del anticristo será el que empezará a gobernar en esa agenda globalista que menciono, y tiene algunas metas que se ven claramente en el mundo que estamos hoy en día. Primero, una de las metas que tiene es construir un gran imperio que en Apocalipsis se llama la Gran Babilonia. Ese imperio quiere construirlo. Recuerda cuál es qué hace Dios con los imperios. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan esa piedra que fue cortada en Apocalipsis, en Daniel capítulo 2, que fue cortada con el sueño de Nabucodonosor, no por mano, y viene y golpea ¿a dónde? A los pies, y la vuelve, la desmenuza completamente, lo destruye. Dios destruye los imperios, y eso es lo que va a pasar con la Gran Babilonia. Leanse el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis y van a ver que está el mismo aspecto. Pero quiere construir un gran imperio. Va a eliminar, en segundo lugar, su sueño es eliminar la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan de la simiente de la mujer? ¿Cuándo se origina? La expresión, la Génesis. Capítulo 3 de Génesis, versículo 15, cuando el Señor le dice a la mujer que va
da dolor con el parto de sus hijos, dice, pero la simiente, le dice a la serpiente, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás, le herirás el carcañal solamente. La simiente de la mujer golpeará con fuerza y destruirá al enemigo. Él quiere eliminar la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer es Cristo, que viene precedido por el pueblo judío, de donde él viene, todo su ancestro, su ADN, viene del pueblo judío, y luego en el Nuevo Testamento, por la fe en Cristo, se une con la iglesia. Quiere eliminar, en otras palabras, si mencionamos palabras más concretas, quiere eliminar, su deseo es eliminar completamente todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Ese es su sueño, eliminar. Como lo mencioné hace unos días hablando con Os Guinness, en una charla que teníamos en Washington, él mencionaba algo que él descubre a medida que avanza por todas partes de la tierra, que la agenda escondida en el orden mundial es hacer del cristianismo un archivo histórico. Que llegue el momento en que se diga, hubo un tiempo en que hubo una gente que se llamaban cristianos, seguidores de un tal Jesús. Ese es el sueño que tiene. El tercer sueño que tiene es destruir la familia, porque la familia es la trinchera en la cual todos nos refugiamos en cualquier momento en la vida. Quiere destruirla, quiere acabarla. Esa relación de hombre y mujer para formar la familia está en la mira para terminarla. Quiere también reducir la población mundial. Esto no es nuevo, cada día, después de que hace 200 años aproximadamente un pensador, Tomás Matus, los matusianos, como se llama el pensamiento matusiano, es eliminar haz lo posible el tamaño de la población mundial bajo el pretexto que la tierra no va a producir alimentos para la raza humana. Bajo ese pretexto. Pero la razón real por la cual quiere destruir más de la mitad de la población de la raza humana es sencillamente porque quiere gobernar, y un grupo tan grande no lo podrá gobernar jamás. Es más bien por su deseo de tener poder sobre ellos para poder gobernar. Y natural quiere acabar con los principios y valores judeos cristianos que han dominado en Occidente por tantos siglos ya, por tantos milenios, y es una oposición completa a lo que él tiene pensado, a lo que el anticristo, a lo que el hombre de pecado, a lo que ese rey que menciona Daniel tiene en su corazón. En otras palabras, es una guerra de cosmovisiones. La cosmovisión bíblica contra la cosmovisión, en este caso muy particularmente humanista, atea, materialista. Completamente. Que se tiene figuras, hoy en día está tomando una figura como el socialismo del siglo XXI. Cada día va hacia ese lado. Lo mencionamos la otra vez, es una guerra cósmica. ¿Una guerra entre qué? Entre la verdad y la mentira. ¿Quién es el dueño de la verdad? Jesucristo, Dios. Y el pueblo de Dios que vive en la verdad. ¿Quién es el dueño de la mentira, de la otra parte de la guerra cósmica? Satanás es el padre de la mentira, y su deseo siempre lo que tiene es engañar las naciones. Engañar a todos los que pueda en su agenda. En fin, todo esto, hermanos, está dentro de lo que estamos enfrentando en este momento, y que cada día va a ser más latente, va a ser más claro, cada día. Por eso quisiera mencionarles algo muy especial. Aquí a Deuteronomio 30, desde antaño el Señor había dicho, leámoslo juntos, por favor, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hay otro pasaje que no recuerdo, dice,
Te he puesto delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Elige, pero elige el bien y la vida para que te vaya bien. Entonces, es algo que Dios ha puesto delante de todos nosotros, el bien y la vida, que está reflejado en la verdad, el mal y la muerte, que está reflejado en la mentira. Y en Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni qué, ni desmayes. Dígale a su hermano: no temas ni desmayes, porque el Señor está con nosotros. Solamente para reafirmarles, estamos en guerra. Dígale a su hermano: estamos en guerra. La guerra no es con cañones, con bomba atómica, con eso. Ese es otro tipo de guerra. Es la guerra que tenemos, es una guerra muy diferente. Es la verdad y la mentira. La verdad contra la mentira contra la verdad. Lo que debemos tener en cuenta. Recuerda a 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y qué dice de la casa de Dios? Es la iglesia del Dios viviente, columna y qué, y baluarte de la verdad. La verdad no la va a encontrar en ningún otro sitio en la tierra, solo en la iglesia, en los redimidos por la sangre de Jesucristo, porque tenemos y vivimos conforme al libro. Conforme, dígale a su hermano: nosotros nos distinguimos porque vivimos conforme al libro. Amén. No solamente hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, vivimos conforme al libro. Dale un aplauso al Señor. Regresamos a la Biblia. Ella es nuestro manual. Entonces, hermanos míos, teniendo en cuenta este trasfondo, vamos a mirar los derechos inalienables. Hoy se habla mucho de los derechos humanos, ¿sí? Pero no se hablan de los derechos divinos. Nadie habla de los derechos divinos. ¿Quién habla de los derechos de Dios? Nadie. En la prensa, en la radio, en la televisión, solamente hablan de los derechos humanos, ¿sí? Los derechos del hombre, etcétera, etcétera. Y hoy en día está de moda los derechos gay, pero no los derechos divinos. Esos derechos divinos, los derechos realmente del hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios, es los que he querido mencionar con ustedes. Mencioné 3 derechos inalienables inicialmente. ¿Cuáles son? La dignidad de la vida humana. Muy bien. Segundo. ¿Cómo? La identidad sexual. ¿Dónde está la identidad sexual en Génesis 1? Dios los creó hombre y mujer. La dignidad de la vida humana, ¿en qué frase está? Fuimos creados a la imagen de Dios. Esa es la identidad de la dignidad de la vida humana. Fuimos creados. Yo no llevo, mire a su hermano y dígale: tú no llevas la imagen del orangután. Ninguno de ustedes se parece a un mico, a un mono, o algo por el estilo. Mírelo bien a ver si se le aparece un orangután. Si usted le mira, va a ver la belleza de Cristo en su rostro. Mire a su hermano y vea la belleza de Cristo. Y dígale: hermano, te amo. La belleza de Cristo refleja en tu rostro. Amén. Y da un aplauso al Señor por su hermano. Por su hermano. Amén. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso le da dignidad a la vida humana desde el momento de la concepción, durante toda su existencia en la tierra y luego por la eternidad. Una vez que fuimos creados, la dignidad permanece en los redimidos por la sangre de Jesucristo, el pueblo escogido. Y la dignidad, la identidad sexual está en el hecho de que fuimos creados hombre y mujer. Y una tercera, la procreación. Qué bueno que ya lo están recordando. Van a recordar el derecho el derecho inalienable de la procreación, lo que no pueden hacer con un matrimonio diferente al matrimonio establecido por Dios. Muy bien, teniendo en cuenta esto vamos a ir adelante, vamos avanzando, vamos al cuarto dominio, el cuarto derecho inalienable, es el dominio sobre la creación. Si van conmigo a Génesis capítulo 1, vamos juntos a Génesis capítulo 1. Y en el versículo 28
Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y ¿qué? Y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el dominio que Dios le ha dado al hombre sobre la creación. Digo esto para enfatizar un punto, para enfatizar. Nunca Dios le ha dado dominio al hombre sobre su prójimo. Nunca le dio dominio al hombre sobre el otro, sino sobre la creación. Es decir, sobre todo lo demás en la creación. No sobre su prójimo, porque su prójimo tiene la imagen y semejanza de Dios. Dios no nos dio derecho a nosotros de tener dominio, gobernar, poner bajo servidumbre al otro, a mi prójimo. A mi prójimo me manda a amarlo, no someterlo. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con la familia, con el matrimonio. Empieza en el matrimonio. El hombre no está llamado a gobernar sobre su esposa. Es la cabeza, pero no el cabezón. Dígale a su hermano, usted como esposo es cabeza, pero no cabezón. Amén. Y si no tiene a su esposo, dígale cuando llegue a su casa, y su esposo no está aquí, hermano, dígale a su esposo, el pastor dijo, el pastor, me lo manda que yo hablo con él. Entonces, hermano, quería mencionar esto muy interesante. Hoy en día hay una serie de circunstancias que ha sido por milenios, solo que hoy se está volviendo ya costumbre y ya se está volviendo algo como de la prensa, del pan de cada día. Hace pocos días, unos que fueron catalogados como espías rusos fueron envenenados por el gobierno de Putin, allá en Inglaterra. Entraron a Inglaterra y los envenenaron, a padre y a hija, los mataron, envenenados. Porque el gobierno allá con Putin los veía como una amenaza. Y me hace acordar al señor Chávez, cuando vivía, cuando dijo después del encuentro en Brasil, dijo, regresaré de Brasil, o regresaré de Brasil con los líderes a la cabeza, o con la cabeza de los líderes. ¿Saben el significado? Volveré con los líderes a la cabeza de este movimiento que estamos estableciendo, que vamos a tener allá en Brasil. Si ellos no vienen con nosotros, entonces volveremos con sus cabezas como trofeo. Y eso es lo que día tras día se manifiesta en la tierra, porque la idea del hombre, después de que perdió su visión, perdió su lugar en el plan de Dios, en lo que Dios había diseñado, pensó que él podía tener gobierno sobre su prójimo. En la vida cristiana, en los derechos inalienables, nunca se menciona que el hombre tiene derecho sobre su prójimo. ¿Recuerdan la semana pasada? Allá en la embajada de Arabia Saudí, en Qatar, ¿se acuerdan qué pasó? Entró un periodista que tenía mucha información. Le trajeron el camino, lo engañaron, le hicieron volver en otro día donde podían tener ya todo listo. Pocas horas antes, llegaron algunas personas especiales. Está en la prensa, no es algo que yo me invento, está en la prensa, está en la investigación clara. Y cuando él entró a la embajada, nunca volvió a salir, desapareció. Y la información de la embajada es que él salió, pero no aparece en ninguna parte por las cámaras. No aparece. A lo menos van a decir que es que las cámaras se dañaron en ese momento, como siempre acontece, ¿no? Desapareció completamente. Su novia se quedó esperándolo porque fue a recibir los papeles para casarse. Y eso es común. Aquí ha pasado de esta vez.
Así que nunca Dios nos ha dado a nosotros dominio sobre el prójimo, que es lo que el hombre sin Cristo hace. Yo le digo a los jóvenes cuando caso a una pareja, le digo al hombre que mire a su novia que está en ese momento con la cual se va a unir en matrimonio. Y le hago la pregunta sencilla. ¿Se acuerda la pregunta? ¿Cuál fue? ¿Sí? Le hago la pregunta sencilla al novio. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y hizo que el hombre cayera en sueño profundo y en su sueño sacó una costilla y de la costilla hizo la mujer. ¿Por qué creó Dios a la mujer de una costilla? La pregunta que le hago al novio. Esa expresión viene de muchos años atrás, supuestamente un rabino, se pierde en la historia. Fue quien la sacó, no sé quién sería, pero es una ilustración muy hermosa, muy especial. Entonces, ¿por qué Dios sacó a la mujer de una costilla? Y no de la cabeza o de la planta de los pies. ¿Por qué? Porque la costilla queda cerca del corazón, debajo del brazo y al costado del hombre. Cerca del corazón, ¿para qué? Para amarla. Mira a su esposa y dígale, mi amor, hoy descubrí esa verdad. Tú estás cerca de mi corazón para amarte. Aunque ya lo ha hecho, pero mira, a ver, hermanito, dígale a su esposa que está ahí, hermano Fernando. Mi hermano Fernando se queda. Dígaselo, pues, después arreglamos. Ella le dice, ya le dijo, después arreglamos. ¿Ya se lo dijo? Ah, bueno, muy difícil. Pilar no está. Si no le recuerda el suegro. Debajo del brazo, ¿para qué? Para protegerla. Y al costado del hombre, ¿para qué? Para considerarla igual. La mujer no es inferior al hombre. Como en el machismo se ha dibujado, sí, el machismo lo dibuja así. El hombre es superior. En América Latina, en Colombia, años atrás se hablaba siempre de que el hombre era superior a la mujer. ¡Qué mentira! ¡Qué engaño! La esposa es igual al hombre. Tiene el mismo valor, tiene el mismo derecho, tiene la misma gracia del Señor que opera en el hombre, opera en la mujer. La misma sangre que Cristo derramó para redimir al hombre fue derramada para redimir la mujer, porque tiene la misma dignidad. Los matrimonios tienen que levantarse, guiarse en esa dimensión. Eso es lo que tiene que ver con ese aspecto que estoy mencionando del dominio, no sobre el prójimo, no sobre el otro, sino sobre los demás aspectos de la creación, no sobre el que fue creado a imagen y semejanza de Dios. En quinto lugar, primero, la dignidad de la vida humana. Segundo, identidad sexual. Tercero, procreación. Cuarto, dominio sobre la creación, sobre lo demás creado, no sobre su cónyuge. Quinto, el derecho al matrimonio, al hogar y a la familia. El derecho. Ese es un derecho que tiene que ver, puse los tres que están muy íntimamente relacionados. Está en el verso 28 del mismo pasaje que leímos. Dice, y los bendijo Dios después de que los creó. Leamos el verso 26 en adelante. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, al varón y hembra. Les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Bueno, especialmente cuando llegamos al capítulo 2, vamos al capítulo 2 para entenderlo un poquito mejor. Dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dios dijo entonces,
Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, ¿qué? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eran una sola carne. Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y al crear el matrimonio creó el hogar, creó la familia. El hogar, la familia, es el refugio del hombre y la mujer y de los hijos. No hay nada más seguro en la vida humana que el hogar. Debe de ser. Cuando ese hogar está caminando en la voluntad del Señor, no hay nada más seguro que el matrimonio en el hogar y en la relación de familia. Hoy, desafortunadamente, en la cultura nos han ido cocinando como se cocina el sapo, ya lo saben, ¿no? ¿Cuántos no saben cómo se cocina un sapo? Levanten la mano los que no saben cómo se cocina un sapo. ¿No saben? Sencillo. Coge un sapo. Toma leña y fuego. Lo prende. Una olla con agua, temperatura normal, no caliente. Temperatura normal. Y toma el sapo y lo mete en la olla. Y el sapito en la olla, pues si está en temperatura normal, no se mueve. Entonces tú, sin decirle nada al sapo, lo agarra a la olla y la pone encima del fuego. El fuego está, pero bien bajito, porque apenas una llamita, no más. Y lo deja ahí y comienza a subirle la temperatura al fuego. Y el sapito se va acomodando al calor, al clima. Bien. Y llega el momento en que el agua hierve y el sapo no se mueve. La forma de cocinar un sapo. Así hace la cultura, ha hecho la cultura con nosotros. No con los cristianos, porque nos hemos dado cuenta que no nos vamos a dejar cocinar como se cocina un sapo. Nos ha puesto en el fuego y nos ha ido levantando la llama vez tras vez y la mayoría están cayendo ahí como sapos cocinados porque no sintieron. Quedan igual, quedan pensando que están igual, que están bien. Uno encuentra a muchos cristianos diciendo, pero hermano, no se afane. Antes me decían, muchos cristianos me decían, no se afane por los borrachitos. Dios ama a los borrachitos también. Todos los borrachitos van al cielo. Hace años cuando se usaba, en Colombia se utilizaba el cabrito. Algunos de ustedes no saben ni qué es el cabrito en la cerveza. Era una bebida que tenían, una cerveza hecha en Colombia. En Bogotá especialmente el cabrito, tenía un cabrito y la barbita ahí, ¿no? Entonces, todos pedían un cabrito. Llegaban y pedían un cabrito. Todos era cerveza, pero agarraba. Se emborrachaban con 2, 3 cabritos, ya estaban que no se podían mover. Cabritados. Paso a paso nos han ido acostumbrando. Entonces por eso decían, los borrachitos no tienen problema, los borrachitos van al cielo. Hoy en día me dicen, pastor, no hay problema. Yo he oído a algunos predicadores, desafortunadamente, espero que lo entiendan. Algún predicador estaba diciendo alguna vez que Dios no quería a los homosexuales. Magnífico. No es que no los quería, Dios los ama. Yo digo que Dios ama a los homosexuales. Los ama. Entonces dijo, pero si un homosexual se convierte, Dios lo perdona, lo limpia con su sangre preciosa.
¿Estás de acuerdo? Si se convierte, si se arrepiente, lo perdona. Y después de que se convierte, pues él decide si sigue siendo homosexual o sigue una vida normal. De todas maneras, ya está perdonado. Y como está perdonado, la salvación permanece en él para siempre, aunque siga siendo homosexual. Eso lo estamos escuchando vez tras vez en distintos medios. Por favor. Una vez le preguntaron a Billy Graham si Dios amaría a Marx, a Lenin, si Dios lo amaba. Dijo, Billy Graham contestó, sí, Dios ama. Especialmente Nikita Khrushchev, que era el que estaba gobernando con Billy Graham, cuando Billy Graham estaba predicando. Le dijeron, ¿Dios cree, doctor Billy Graham, cuando fue a Rusia? Le preguntaron, ¿cree que Dios ama a Nikita Khrushchev? Y sin titubeos, Billy Graham dijo, sí, Dios lo ama. El problema, la pregunta no es si Dios ama a Nikita Khrushchev. La pregunta es si Nikita Khrushchev ama a Dios. Eso es diferente. Entonces, hermanos, ese es un derecho inalienable que tenemos. Es el quinto derecho, el derecho al matrimonio entre un hombre y una mujer. Como consecuencia, tener un hogar donde pueda tener hijos, donde pueda construir familia. Un derecho inalienable. Nadie nos debe negar ese derecho. Los médicos ojalá tuvieran en cuenta eso cuando operan a un hombre para que sea mujer o viceversa. Ojalá tuvieran en cuenta. Nadie tiene derecho a cambiar lo que Dios ha establecido. Pero el hombre en su soberbia cree que él es superior a Dios o igual a Dios por lo menos. Y puede hacerlo, aunque sabe que no lo puede hacer. Lo hace, aunque sabe que sigue igual. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Dígale a su hermano, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. No importa que cambie de sexo todas las veces que quiera, seguirá igual. Será igual. Un sexto derecho inalienable que está en la Escritura es el derecho al trabajo y como consecuencia a la propiedad privada. ¿Sabes que el trabajo es una bendición? Algunos han creído que el trabajo es una maldición. Y entonces algunos han hecho eco del negrito del batey. ¿Se acuerdan del negrito del batey? El trabajo, dice el negrito del batey, lo hizo Dios como castigo. Dígale a su hermano, el trabajo no es un castigo. El trabajo es una bendición. Dios mismo trabaja. Ya Él trabajó 6 días. Y Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo es una bendición. Cuando tengas que hacer las cosas. Por eso, hermano, cuando hagas tu trabajo, hágalo con excelencia. Dígale a su hermano, el trabajo hay que hacerlo con excelencia. Porque somos imitadores de Dios. Y Dios lo que hizo, lo hizo con excelencia. Nosotros también debemos hacerlo con excelencia, con responsabilidad, con todo lo que corresponde a integridad en el trabajo tenemos que hacerlo. No prometa un material y luego lo construye o lo realiza con otro material ordinario para ganarse unos pesos. Mejor es lo poco con la bendición de Dios que lo mucho sin la bendición de Dios. Dígale a su hermano, yo me voy a distinguir porque el trabajo es una bendición. No es un enemigo, no es una maldición, es una bendición. Entonces, el derecho al trabajo y como consecuencia a la propiedad privada. Lo que yo gano, lo que yo ahorro con lo que logro conseguir con el trabajo que Dios me ha permitido realizar con las fuerzas que he recibido de Él, esa propiedad me pertenece. Le pertenece a Dios, pero Dios me la dio como administrador. Yo soy administrador de los bienes de Dios. Dígale a su hermano. Ese es el otro derecho inalienable en nuestra vida. Me fascina el libro de Miqueas. Vayan conmigo a Miqueas. Está como grave para que lo encuentren. Queda entre Génesis y Apocalipsis. Si quieren más cerca, entre Génesis y Mateo.
Si quiere más cerca, entre Daniel y Malaquías, más cerca. No le puedo decir la página porque depende de la versión que tenga, tiene la página. Pero en el capítulo 4 dice algo tan interesante. Acontecerá en los posteros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Israel, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y me gusta el versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hecho. ¿Qué quiere decir ahí? Disfrutará de la labor, del fruto, del trabajo que ha realizado. Y este es un mensaje muy especial en el pueblo cristiano. Los que tienen empresas, sus empleados, deben de disfrutar de la labor, del fruto de su trabajo. Deben de disfrutar. Debe de ser consciente en la paga que tiene que cumplir con sus empleados. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de la responsabilidad que tiene un patrono con sus obreros. Así como el obrero tiene la responsabilidad de hacerlo con excelencia, el patrón tiene también el deber de pagarle con honestidad a tiempo y honestamente para que pueda vivir, para que pueda en la tierra. Uno se pregunta, ¿será fácil que una persona pueda vivir con el sueldo mínimo en Colombia? Sé que no es fácil, es muy complicada la situación. Aquí puede haber muchos economistas y pueden empezar a hacer números. Yo sé que no es fácil, pero tiene que llegar el día en que la justicia brillará en la casa del Señor. La justicia brillará en el pueblo de Dios. Dígale a su hermano, el día llega en que la justicia brillará en el pueblo de Dios. Seremos diferentes. Y porque seremos diferentes, por eso somos santos. Santo es uno que no vive conforme a los patrones que la sociedad ha establecido. Vive con los patrones, con los modelos, con la orientación, con la enseñanza que ha recibido de su Señor. Que Dios nos ayude. Mejor es la riqueza del justo, mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Hermano, es dignidad del trabajo. Por eso, hace mucho tiempo, los judíos le enseñaban una expresión la tenían entre ellos, los rabinos le enseñaban al pueblo. El que no enseña a su hijo a valorar el trabajo, le enseña a codiciar los bienes ajenos. Mi padre lo tenía como lema en su vida. El que no le enseña a un hijo a trabajar, le enseña a robar. Y por eso mi padre me puso a trabajar desde que tenía 9 años de edad. Hoy en día, cuidado, no ponga al niño a trabajar porque se va a traumatizar. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Es el medio en el cual los seres humanos empezamos a desarrollar los dones, talentos, capacidades, encontrar la vocación que hemos recibido del Creador. El trabajo es una bendición, es un derecho inalienable, un derecho que todos los seres humanos tenemos la libertad de disfrutar. Bueno, el último, lo voy a mencionar así rápidamente para ir terminando. El séptimo, la libertad.
Dios creó al hombre para ser libre. No lo creó como esclavo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer? Pero el árbol que está en medio del huerto no comerás. El día que de él comieres, vivirás. Pero le dio la libertad. Hoy en día se niega la libertad en muchas partes. La libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de fe, de religión y todo lo demás que tiene que ver con la libertad está cuestionado en el mundo en que estamos viviendo. La libertad es un don inmenso, enorme del Señor. Yo amo a Dios, no porque Él me obligó a amarlo, sino porque cuando el Espíritu Santo vino a mi vida y me presentó la oportunidad de escoger el bien y la vida, el mal y la muerte, yo entonces elegí el bien y la vida. El Espíritu Santo me acompañó en la decisión y ya llevo muchos años viviendo del bien y la vida, viviendo del amor de Dios, del perdón de Dios, y por eso soy hijo de Dios. Dios no creó a un hombre. Dios hubiera podido crear al hombre como un robot, para que el hombre hiciera solamente lo que Dios quisiera. Y ahí hay un problema de teología, entre si Dios predestinó a unos para ser salvos, a otros no. Yo no sé. Cuando llegue al cielo le voy a preguntar al Señor. Será una de las preguntas que tal vez tú le vas a hacer también. Solo que estoy maravillado que siendo un pecador como yo era, Cristo murió por mí. Eso sí me maravilla, me asombra su amor. El resto, no sé lo que Dios tiene en su agenda, en su corazón. Por eso me invita a predicarle el Evangelio a cada criatura. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que rechaza, lo dije hace un mes y hace 20 días lo volví a decir, que uno de los pecados, son 2 pecados imperdonables. El segundo pecado imperdonable es rechazar a Jesús. Hebreos 10, 26. Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino el de Jesús. Y el que rechaza a Jesús, rechaza el camino, rechaza la verdad, rechaza la vida y no puede ir al Padre, porque solo Jesús es el camino al Padre, nada más. Gracias a Dios porque tenemos libertad, amén. Y por esa libertad que Dios nos ha dado, guiado por el Espíritu Santo, hoy amamos al Señor con todo el corazón. Yo he decidido amar al Señor y lo amo con todo mi ser, con toda mi alma. Viviré para Él siempre, todos los días. Y una cosa he aprendido y sigo aprendiendo cada día. Vivo no solo para obedecer los mandamientos que Dios me da directamente en su palabra. Lo ilustro. Hace años, unas experiencias que tengo con Fernando. Cuando él tenía 12 años de edad, 11 años, 13 años de edad, plena adolescencia, a mí me gustaba venir a la iglesia con el carro bien limpiecito. Y yo, como estaba acostumbrado a levantarme temprano, a las 5 de la mañana lo llamaba y le decía, hijo, ayúdeme a lavar el carro. ¿Tú sabes lo que es un adolescente decir a las 5 de la mañana el domingo que venga, que se levante a lavar el carro? Él se levantaba porque me obedecía. Lo que yo le mandaba lo hacía. Pero lo hacía porque yo lo mandaba. El día que yo no se lo decía, no se levantaba. Y yo le decía, ¿qué pasó cuando se levantó? Como no me dijo. Así que, pero un día llegué de viaje y el carro estaba sucio, no tenía que ir a la iglesia, yo podía llegar más tarde al otro culto y no tenía afán para llegar. Entonces, como a las 5 de la mañana, oí un ruido en el primer piso y pensé, se entraron los ladrones. Fue lo que pensé yo. Entonces me levanté suavecito y miré por encima en el segundo piso, miré hacia abajo y el carro estaba afuera. Y mi hijo lo estaba lavando, brillando. Hermoso. Me bajé y le dije, Fernando,
Gracias por lavarme el carro. No te pedí que me lavaras el carro porque no lo necesito tan temprano. Entonces me dijo, papá, la verdad, tú no me dijiste que te lavara el carro, pero sé que a ti te gusta que el carro esté limpio. Entonces quiero hacer lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada. Ahí me quedé. Hermanos, no haga lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios ha determinado, porque Él lo manda. Hágalo porque a Él le agrada. Dígale a su hermano, voy a obedecer a Dios, no porque Él me manda, sino porque a Él le agrada. Le agrada. Es diferente. Es muy distinto. Jesús dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Eso queremos con los derechos inalienables, el derecho a la libertad. Vivir para agradar a Dios, amén. Es un derecho inalienable que no estoy dispuesto a renunciar. Nadie me lo puede quitar. Yo he decidido vivir para agradar a Dios, amén. Yo he decidido vivir para agradar a Dios y espero que tú también. Vivamos juntos para agradar a Dios. Permítame terminar con algunos aspectos que creo que son vitales en este momento. Resumiendo, en resumen lo que he dicho, el deber del Estado como consecuencia a los derechos inalienables. ¿Cuál es el derecho, el deber del Estado colombiano o de cualquier nación? Proteger los derechos inalienables del ser humano. Por ejemplo, el derecho a la vida humana desde el momento de la concepción en adelante. ¿Qué hacen los gobiernos hoy en día? No reconocen el derecho del no nacido. Es una violación del Estado cuando ordena, cuando se complace en que el no nacido sea asesinado en el vientre de su madre. Es una violación de los derechos inalienables. Es una violación de un cristiano cuando está de acuerdo con que esa injusticia se cometa con el no nacido. El Estado está para defender los derechos inalienables. Como dice en Romanos, el que hace el bien, todo lo que es bueno. Y castigar al que hace el mal. El derecho inalienable lo debe defender las leyes del Estado y castigar a los que violan los derechos inalienables o los que obligan a violar los derechos inalienables. Es una verdad que tenemos que orar por los gobiernos. Todos los gobiernos como que se confabulan hacia esa dirección porque desconocen los derechos inalienables. Los 10 mandamientos son en resumen, están ahí en resumen los derechos inalienables. Porque se cierra con lo que llamo estos derechos inalienables. Los resumo también con otra palabra, el mandato supremo. ¿Cuál es el mandato supremo? Cuando a Jesús le dijeron cuál es el más grande mandamiento, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento supremo. Los 7 derechos inalienables están resumidos en los 10 mandamientos, pero hoy se desconocen. Y espero no volver a hacer la tarea que les hice la otra vez, o la prueba que les hice. Les pedí cuántos sabían de los 10 mandamientos, todos levantaron la mano. Digo, ¿cuántos lo saben de memoria? Parece que digo, nadie lo sabía. Nadie. ¿Cuántos ya aprendieron de memoria los 10 mandamientos? Levanten la mano. De memoria. Hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Levanta la mano y le esconde, ¿no? 10, de todos. Yo espero que en una próxima oportunidad que tengamos más tiempo, hagamos una tareita, ¿sí? De repetir los 10 mandamientos como Dios los ha determinado. Porque ¿cómo puedo vivir lo que no sé? No de lo que tengo idea. Lo que sé es lo que Dios me demanda
aprendamos los 10 mandamientos. Así que los derechos inalienables están resumidos en los 10 mandamientos, y con esos derechos inalienables que vive un pueblo, que vive una nación, Dios entonces construye una gran nación. Queremos que Colombia sea una gran nación. Tenemos una tarea muy larga por delante para realizar, pero estos derechos inalienables son la esencia. ¿Se acuerdan de Proverbios capítulo 9, versículo 1? La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Para mí esas 7 columnas son los derechos inalienables. Son las columnas que sostienen la casa de Dios. Dígalos, hermano, es la columna que sostiene la casa de Dios. Y esas columnas harán de Colombia una gran nación. Estemos de pie. Le damos gracias al Señor. Señor, tú estableciste en tu palabra los derechos que hemos llamado inalienables, aquellos que tú nos concediste en tu amor y tu misericordia, y que deben regir la existencia de toda la humanidad sobre la tierra. Tú no los dejaste como una opción, tú los dejaste como algo que debe ser respetado y cumplido. Por eso, Señor, queremos pedirte que primero que todo estén impresos en nuestro corazón, en nuestra mente. Que esos derechos no tengan ninguna objeción de nuestra parte, ni que haya en nosotros ninguna licencia, habiendo incorporado en nosotros alguna idea del mundo para pervertirlos, para irrespetarlos o simplemente ignorarlos. Señor, que en nuestro corazón, por amor a ti y por amor al prójimo, esté el defenderlos, el proclamarlos, el luchar por ellos, aún entregar nuestra vida por ellos. Señor, perdónanos por las veces en que hemos contemporizado con la ideología del mundo para no respetar estos derechos. Perdónanos cuando hemos sido cobardes para defenderlos. Perdónanos, Señor, cuando hemos expresado en nuestras vidas lo que es contrario a estos derechos. Señor, en adelante nos comprometemos delante tuyo a que vamos a ser luchadores incansables por estos derechos. Que extiendas tú tu bienaventuranza sobre nosotros, porque en ellos está la verdadera paz. Y tú dijiste que aquellos que trabajen por la paz serán los que recibirán el reino. Tú, Señor, lo has escuchado de nuestros labios, nuestro compromiso. Y, Señor, tú nos lo exigirás. Y nos presentaremos delante de ti con el compromiso de cumplirlos, trabajarlos, defenderlos y construirlos en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.